buenas tardes y bienvenidos de regreso al Seminario de Becarios. Bueno, la novena sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM para el semestre 2021. El día de hoy, Andrés Ahumada Gómez nos hablará sobre unos espacios un tanto curvos. Él realizó la licenciatura y la maestría en matemáticas aquí en la UNAM. Actualmente está haciendo su doctorado sobre geometría métrica bajo la dirección del doctor Fernando Galas García del Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Siempre he estado interesado en la geometría diferencial y cómo con ella se pueden deducir cuestiones topológicas. Bueno, muchas gracias por venir. Para mí es un honor estar aquí hablando ante ustedes porque siempre estoy del otro lado y estar de este lado impone bastante. Yo lo que les voy a hablar es sobre, como dijo Gerardo, a mí me interesa usar la geometría riemanniana para tratar de obtener información sobre los espacios con los que estoy trabajando. Si con riemanniana puedo decir, ¿sabes qué? El espacio que a priori no sabes cómo es, porque las cartas están feas, porque las parametrizaciones son feas, porque no conoces todo el espacio, pero quieres conocerlo completo, y así, y lo que busco es tratar de obtener cómo es de manera global, ¿no? Y entonces he descubierto que vía la geometría riemanniana puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, una clase de espacios de las cuales estoy bastante interesado es pues variedades riemannianas, ¿sí? Son, no sé decir, variedades. O sea, lo que quiero decir es que voy a tratar de darle condiciones a las variedades riemannianas para ver de qué forma son, de qué topología tienen. Entonces, me voy a concentrar en las compactas. Y, por ejemplo, puedo hablar de la curvatura seccional que sea mayor o igual que un cierto K, ¿no? Voy a tratar de ver, oye, ¿cuántos tipos de variedades riemannianas puedo encontrar en esta clase de espacios, ¿no? También me puedo preguntar la misma cosa en variedades riemannianas compactas, pero ¿qué tal que ahora en lugar de acotarlas por debajo, pues las acoto por abajo y por arriba, ¿no? Entonces, seccional mayor o igual que K, menor o igual que K', ¿no? Compactas y así. Y ver si, de nuevo, cuántos tipos de espacios me puedo encontrar en esa clase de espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero en la vez anterior que hablé en este seminario, yo hablé sobre compactas que les agregué simplemente conexas. Y aquí le puse así, le puse un cuarto y le puse uno, y resulta ser que no hay muchas, solo la esfera vive ahí, ¿sí? Entonces, ese tipo de resultados donde restringes la curvatura seccional y boom, o sea, no más puede ser la esfera y su topología solo es la de la esfera, pues es la clase de espacios en las que yo estoy interesado. Pero desde ese entonces hasta ahora, yo medio como que traía mis lentes de geometría diferencial, pero como que me cambiaron la graduación un poquito, ¿sí? Y entonces los lentes nuevos que me pusieron son de geometría métrico, por así decirlo. Tratar de fijarme solo en las distancias, ¿no? Tratar de ver, oye, a estas variedades riemannianas compactas, nosotros sabemos que por el teorema fabuloso de Hopf-Rinow, pues nosotros le podemos dotar de una métrica como espacio métrico, una función distancia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo me pregunto, oye, en lugar de estudiar las variedades riemannianas
de este tipo, por ejemplo. En lugar de tratar de estudiarlas con solo la estructura diferenciable, pues en lugar de hacer eso, me voy a meter, oye, voy a agarrar el espacio métrico, voy a ver si puedo traducir esto a una manera métrica de hacerlo, y después voy a jugar a ver qué consigo, ¿no? Entonces, para eso, yo voy a considerar pues todos los espacios métricos, o sea, a ver, toda variedad riemanniana compacta, ¿sí? Es un espacio métrico, por Hopf-Riemann, conexa, ¿sí? Todo lo de hoy es conexa, ¿sí? Entonces, todas variedades riemannianas son espacios métricos, y entonces voy a considerar las que están metidas en el espacio de todos los espacios métricos. Ajá. Y ese espacio de todos los espacios métricos voy a tratar de darle una métrica de espacio métrico para que sea un espacio métrico y a ver qué pasa ahí, ¿no? A ver si yo puedo considerar sucesiones de variedades riemannianas, a ver si convergen, a ver si no convergen y así, ¿no? Y entonces la idea es, primero, considerar un espacio métrico, Z, trico, sí, cualquiera, y considerar subespacios de Z, subconjuntos, ¿sí? Yo puedo definir una distancia de A a B en Z de la siguiente manera. Pues yo me fijo en todas las vecindades de conjuntos que cubran al otro, ¿sí? Esto va a ser el ínfimo de los R's positivos, tal que la bola centrada en el conjunto A de radio R cubre a B, y la bola de radio R centrada en el conjunto B cubre a B, cubre A, ¿sí? ¿Va? Entonces esto en general no es métrica, ¿sí? Pero si yo considero en lugar de todos los subespacios, considero los cerrados, entonces sí es métrica, ¿sí? En métrica en el conjunto potencia, no, en el conjunto de los cerrados, ¿sí? Ahí puedo definir, es una distancia entre cerrados de Z. Ajá. Ahora, bien, voy a usar esta, que se llama, le pongo una H aquí, porque se llama distancia de Hausdorff. Voy a usar esta distancia de Hausdorff para definir la distancia de Gromov-Hausdorff en el espacio de todos los espacios métricos. Y la distancia de Gromov-Hausdorff entre dos espacios cualesquiera XY, pues es el ínfimo, ¿sí?, de las distancias de Hausdorff sobre todos los espacios Z, X' y Y', ajá, donde este ínfimo lo estoy tomando sobre todos los espacios métricos, ¿sí?, y sobre todos los X', o sea, todas las maneras que yo puedo encajar isométricamente X en Z. O sea, este X' es un subespacio de Z isométrico a X. Y' es un espacio isométrico a Y metido en Z. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a esta cosa, de nuevo, normalmente no es métrica. ¿Sí? Pero, si nos consideramos solo espacios compactos, es métrica, ¿no? Y entonces, yo al espacio de todos los espacios métricos compactos, espacios métricos compactos, ¿sí?, con esta distancia, con dGh, esto es un espacio métrico, ¿no? O sea, eso se los digo, se demuestra, ¿va? Y entonces, pues, una vez que tenemos esto, pues nuestra pregunta un poco natural, oye, si tú te tomas, en lugar de tomarte espacios métricos compactos, tú te tomas variedades riemannianas, ¿sí?, con curvatura seccional K, ¿sí?, una sucesión con esta distancia,
¿esa sucesión va a converger dentro de M? Esa sería una pregunta, ¿no? Ahí en tu definición de distancia de globo no necesitas que sean compactos. ¿Aquí? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia en R2 Entre dos rectas, paralelas? pues la distancia, ¿no? Pero- Tómate las dos líneas paralelas. Que, o sea, una bola alrededor de esta, pues es un tubito. Ah, ya, esa no es la bola, es cualquier bola. No, son bolas del conjunto. O sea, es la unión de todas las bolas con centro en el conjunto. Ah, ok. Sí, son tubos, por ejemplo, en líneas, ¿va? Entonces, estoy en este espacio, ¿sí? El espacio de Gromov-Hausdorff, le voy a llamar. Y ahí me pregunto si una sucesión de espacio que esté metida en M, pues se queda ahí metida, ¿va? Entonces, yo digo que no, ¿sí? Y un ejemplo que sale de esto es, imagínense que se toman un paraboloide, ¿sí? ¿Sí es paraboloide esto? Sí. Y el siguiente término, o sea, el siguiente elemento de la sucesión es como el mismo paraboloide, pero más delgadito, más picudito, ¿sí? ¿Sí? Y el siguiente todavía más. Y así, su límite usando esta distancia va a ser un cono, ¿sí? Va, y no es variedad riemanniana. ¿Sí? ¿Va? Entonces, pues pasó algo feo, ¿no? Teníamos espacios bonitos, riemannianos, con curvatura seccional. Todos estos tienen curvatura seccional mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces es la manera medio natural en la que salen los espacios de Alexandrov. Ajá. Pero antes de hablar lo que significa eso, que es espacios de Alexandrov, me voy a fijar, bueno, yo quería caracterizar esta condición, ¿sí? En términos métricos. Ajá. Y esa caracterización está dada por un teorema muy bonito que se llama el teorema de Toponogov. ¿Sí? Teorema de Toponogov. ¿Sí? Que dice lo siguiente: si yo me tomo una variedad de dimensión n riemanniana compacta, entonces, si yo llamo K a su curvatura seccional, si K es mayor o igual que delta, esto es lo mismo que comparar triángulos. Ahorita digo cómo comparo triángulos. ¿Sí? Donde comparar triángulos va a significar, pues, ahorita lo digo, pero esencialmente solo depende de la distancia entre dos puntos. Ajá. Lo voy a escribir allá. Entonces, si ustedes me creen que esto solo es de comparar distancias, pues ya traduje lo que significaba que mi tensor de curvatura tuviera curvatura mayor que delta a que yo compare triangulitos con solo distancias, ¿no? Entonces, ¿qué significa comparar triángulos? ¿Sí? Lo que significa es que sí, ahorita hablo. Sí. Entonces, yo voy a tener, imagínense que yo estoy en mi espacio métrico compacto, o en M, ¿sí? Y yo tengo aquí un triángulo, me tomo un triángulo. ¿Sí? Espérenme un segundito, no me vaya a saltar algo. Sí,
antes de decir qué es comparar triángulos, en lugar de trabajar en variedades riemannianas, voy a trabajar en espacios X, espacios métricos, compactos de longitud. ¿Y qué significa que sean de longitud? Que la distancia que le estamos dando a D, se puede calcular vía ínfimos de longitudes de curvas. ¿Sí? Es decir, si yo tengo dos puntos X, mejor lo escribo acá. Tengo X y Y en mi espacio métrico, la distancia de X a Y es igual a el ínfimo de las longitudes de curvas que los unen, donde gamma o sea, más bien tal que gamma continua, gamma de A es igual a X y gamma de B es igual a Y. ¿Sí? Cuando mi distancia yo la puedo calcular como el ínfimo de longitudes y que la longitud de una curva de ese tipo es el supremo sobre todas las particiones del tipo A igual a T0, T1, Tn igual a B, ¿de qué es esto? De las sumas desde I igual a 0 hasta N de las distancias de gamma Ti más 1 a gamma de Ti. ¿Sí? Yo hago esto, esta longitud está definida gracias a D, y una vez que tengo esta longitud, calculo los ínfimos, y si esto coincide, ¿sí? Si esto es igual a este ínfimo, pues yo digo que X es de longitud. ¿Va? Que es justo como, o sea, cuando tenemos una variedad riemanniana y le damos su estructura de espacio métrico, es justo como lo hacemos. Definimos una longitud, que es esta con la métrica riemanniana, y después calculamos el ínfimo, ¿no? Entonces, yo empiezo con un espacio de longitud, espacio métrico compacto de longitud, y ahí existe nuestro teorema de Hopf-Rinow, que como corolario de ese teorema, bueno, no sé, yo diré que sí, corolario de Hopf-Rinow con ¿qué otra persona? Bose. Esta distancia se alcanza por una curva. Existen segmentos geodésicos, ¿sí? Existen segmentos geodésicos, ¿sí? Donde segmentos geodésicos significa que tenemos curvas de este tipo que justo alcanzan este ínfimo, ¿sí? ¿Va? Y entonces una vez que tengo eso, ya puedo hablar de triángulos. Perdón por este rollito, pero los triángulos son justo segmentos geodésicos que unen tres puntos. Entonces, tengo tres puntitos, X, Y y Z, en mi espacio compacto de longitud. Y yo sé medir la longitud de este lado, la longitud de este lado y la longitud de este lado. Los tres son segmentos geodésicos, ¿sí? Y yo puedo construir un triángulo con esas mismas longitudes en lo que voy a llamar M2 delta.
¿Sí? Imagínense que aquí construyo un triángulo. Gorrito, donde esta distancia coincide con esta distancia coincide con esta distancia coincide con esta, ajá, y yo me tomo un puntito aquí, X, Y, Z, W, ¿sí? Y mido esta distancia, tomo un punto correspondiente en este triángulo, W gorrito, esto mide lo mismo que esto, y entonces me pregunto, oye, si yo cada vez que hago esto, la distancia de X a W es más grande que la distancia de X gorrito a W gorrito, ¿sí? Para todo triángulo de mi espacio X, yo puedo hacer esto. Esta distancia es más grande que esta distancia. Ajá. Y es justo eso es comparar triángulos. ¿Sí? El teorema de Toponogov nos dice, si tú tienes curvatura seccional más grande que delta, entonces tú puedes hacer esto. Y siempre te va a salir esto. Cuando tú ocupas este espacio. Que este espacio es la superficie simplemente convexa completa de curvatura seccional constante delta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que es R2, si delta es 0, es S2, la esfera de curvatura delta, ajá, y el espacio hiperbólico de curvatura delta, ¿sí? Cualquiera de esos tres, ¿va? Y entonces, pues ya estoy como medio feliz. ¿Por qué? Porque pues ya esto es ida y regreso. Esto lo voy a poder cumplir con mis espacios métricos, o sea, más bien, yo voy a definir que un espacio es de Alexandrov si puedo hacer esto para cualquier triángulo de mi espacio métrico, ¿sí? Entonces, que si yo tengo un espacio métrico de longitud compacto que puedo hacer esto para un delta fijo, yo diré que eso es un espacio de Alexandrov. Espacio de Alexandrov. De curvatura mayor o igual que delta. Eso lo voy a usar como definición. ¿Sí? ¿Va? Ok. Pero aquí me pregunté por esta desigualdad. También podemos preguntarnos por la otra. ¿Sí? Voy a borrar el corolario de Hopf-Rinow. Es decir, yo podría comparar triángulos con otros triángulos en espacios modelo, de manera que mis triángulos... Aquí este era más gordo que este. Pero ¿y si yo lo comparo con triángulos que están más flacos que este? O sea, este es más flaco que el otro. ¿Sí? Es decir, si yo aquí encuentro un M2 delta prima, X, Y, Z, ¿sí? Hago lo mismo, consigo mi W, gorrito, círculo, ¿sí? De manera que la distancia de X, doble gorrito a W, doble gorrito, es mayor o igual que la distancia de X, W. ¿Sí? Exactamente la otra, la opuesta. Para algún delta prima, ajá, y eso se satisface para todos los triángulos, yo diré que este es un espacio cat delta prima. ¿Sí? Entonces, a los espacios que son más gordos que ciertos espacios modelos se llaman Alexandrov, y los modelos que son más flacos
que el espacio model, que un espacio modelo con delta prima se llaman cat. ¿Sí? Este es espacio cat delta prima. Ajá. Este es Cartan, Alexandrov y Toponogov. ¿Sí? Vale. Ok, entonces esta es la comparación. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Porque está bien esto, pero vamos a ver ejemplos. Pues el primero que les enseñé, o sea, la sucesión esa que me tomé de paraboloides que se iban haciendo cada vez más delgaditos y convergían al cono, pues resulta ser que el cono sí es un espacio de Alexandrov. ¿Sí? Bueno, si yo... O sea, si ustedes hacen una comparación con los triángulos de R2, pues vamos a tener que son los triángulos de este son más gorditos que los triángulos de R2. ¿Sí? Por ejemplo. No sé, digo, no sé cómo dejarlo, pero este tipo de triángulos son más gordos, ¿no? Que los de R2. Tiene como una pancita aquí. Este es un tipo de triángulos. Otro tipo de triángulos serían los que cortan, te tomas como un punto detrás y dos de un mismo lado y como que están en un círculo que corta al cono. De nuevo, son más gordos, ¿no? Y ese es creo que todos los casos de triángulos. Son más gordos que los de R2. Entonces, este X, este cono, es Alexandrov, 0, ¿no? Son más gordos que los de R2. ¿Y el cono sin el vértice tiene curvatura seccional 0? Sí. Sí, porque justo aquí es donde falla de ser variedad. Entonces lo quitas y en esta dirección, en la dirección directriz del cono, pues la curvatura es 0. ¿No? Y sabemos por ahí pues que la curvatura de Gauss es el producto de las curvaturas principales y esta es una de las curvaturas principales que es 0. ¿Sí? Eso es lo que te da una isometría local con el plano, en otro está cachando los triángulos, porque ese triángulo como es más gordo. Sí, es que no está cachando justo la isometría. Entonces, casi, o sea, como que, no sé cómo decirlo. O sea, es más gordo. O sea, sí, lo que pasa es que con la curvatura seccional, esta dirección te la mata, la curvatura. Y con esta curvatura la salvas. Porque sí te está diciendo, mira, sí es gordito. ¿Va? Ok. Este es un espacio de Alexandrov. ¿Qué otro espacio de Alexandrov podemos pensar? Imagínense un cubo. ¿Sí? Y ahí meten una esfera. Claramente regular. Meten una esfera y la van inflando. Cada elemento de la sucesión va a ser la esfera que va siendo inflada, pero se queda ahí metida. Y el cubo va a ser el límite de esa sucesión. ¿Sí? Todas esas esferas tienen curvatura mayor que 0, mayor o igual que 0. Y va a tener curvatura mayor que 0. Pero de nuevo, esto no es variedad riemanniana. Ajá. Sí, eso es intuitivo. Si quieren, pues se pueden tomar los triángulos y también sale. ¿Sí? Ok, entonces también es Alex 0. ¿Sí? Ok. ¿Qué iba a decir? Cualquier sólido platónico también funciona. Cualquier como realización geométrica de un complejo simplicial funciona. Es un Alex 0. Entonces son muchos ejemplos. Ahora voy a ver ejemplos de los CATs. ¿Sí? Entonces, el primero que nos podemos considerar es un árbol. Una gráfica que es un árbol. ¿Sí?
donde la métrica que le estamos dando es la inducida. O sea, si vemos el árbol metido en R2, vemos la inducida por la longitud. No sé cómo expresarlo. O sea, la distancia de este punto a este punto no va a ser esto, sino va a ser de aquí para acá y luego de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, en un árbol, ¿sí? Si nosotros nos tomamos 3 puntos cualesquiera sobre una misma trayectoria, colores, ¿sí? El triángulo de comparación de y de los 3 segmentos, pues es el mismo degenerado, ¿sí? Entonces, pues su curvatura es menor o igual que 0, porque estamos en el plano. Ajá. Pero si yo me tomo, por ejemplo, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, ¿sí? Los lados de ese triángulo va a ser de aquí para acá, luego de aquí para acá y de aquí para acá, ¿sí? Entonces es como un triángulo chupado en este punto, ¿sí? Y entonces, pues la distancia, por ejemplo, de este punto que está sobre la base, supongamos que esta es la base del triángulo. Me tomo ese punto en esa base, ¿sí? O sea, más bien lo que quiero decir es que mi triángulo en R2 de comparación de este va a salir así. Ajá. Entonces, la distancia, si yo me tomo este X, lo tomo aquí, en la base, esta distancia va a ser más grande que esta distancia. ¿Sí? Entonces, este es un cat 0. Otro tipo de espacios que son también cat 0 es, por ejemplo, en la carpa de la terraza. ¿Sí? O sea, los hiperbólicos. ¿Sí? Aunque son trivialmente cats, pero porque ya son hiperbólicos o local, todo espacio que sea localmente hiperbólico, es decir, localmente isométrico a un espacio hiperbólico, o sí, eso, pues vas a tener que sus triángulos son como flaquitos, son más flacos que los de R2. Entonces, todo espacio hiperbólico o localmente hiperbólico, pues va a ser un cat 0. O un cat con una K más chiquita, ¿no? Entonces, ahí generamos muchos ejemplos, ¿va? Entonces, voy a continuar un poquito y voy a hablar sobre definiciones alternas de los espacios cat. ¿Sí? O sea, porque ya lo estamos usando como definición y quiero tener otras definiciones para pues, ir jugando con las otras definiciones. ¿Sí? Y antes de eso, voy a hablar sobre ángulos. ¿Sí? Y unas cosas que se llaman ángulos de Alexandrov. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ángulo de Alexandrov? Entonces, imagínense que ustedes tienen 2 segmentos geodésicos que parten de un mismo punto. ¿Sí? Este es C, este es C', ¿sí? Parten de aquí. Los dos están parametrizados de 0 a X, y este es de 0 a' en X. Ustedes se toman un punto aquí, que se va a hacer un C de T, aquí un C' de T'. Ajá. Entonces ustedes tienen este punto que es C0, que es igual a C' de 0. Si ustedes tienen 3 puntitos, pues ustedes pueden agarrar esos 3 puntitos, es un triángulo, ¿sí? Lo paso a R2. ¿Sí? Entonces tengo el punto correspondiente a este, que le voy a llamar C0 así, punto correspondiente a T', y C corrito de T lleva un primo aquí, de T. Ajá. Entonces, esto mide lo mismo que esto mide lo mismo que esto, y esto mide lo mismo que esto. Ajá. Entonces, para cada T y T' yo tengo
un ángulo en R2 del triángulo de comparación. Tengo este angulito, ¿no? Tengo el ángulo entre C' gorrito de T', C de 0, gorrito, C gorrito prima de, no, sí, así. Tengo este ángulo. Ajá. Yo voy a definir el ángulo de la entre la curva C y la curva C' como el límite superior de todos estos números cuando T' y T tienden a 0. Es decir, lo que yo voy a hacer es, para cada T y T', pues yo me tomo un triángulo y cada vez que me voy acercando hacia 0, pues tengo un límite superior. ¿Sí? Y ese va a ser mi ángulo. Nota, lo estoy tomando en R2. ¿Sí? Aquí no estoy viendo otros modelos de espacio. ¿Sí? Oye, como con una especie como de campos de Jacobi, ¿no también puedes como que recuperar un poco eso? ¿Cómo que campos de Jacobi? O sea, como con variación de geodésica y como en términos de los espacios métricos. Más o menos, sí hay toda esa teoría más o menos análoga, como desarrollándose, o desarrollada, ¿sí? O más o menos. Sí, a Mauricio le gusta eso. Entonces, el ángulo va a ser el límite superior, ¿sí? Entonces, comentario, si ustedes tienen o espacio Cat o espacio de Alexandrov, no es un límite superior, es un límite de a de veras, ¿sí? O sea, sí converge, ¿no? Porque podría eso no converger o lo que sea, ¿va? Entonces, una vez que ya tengo la noción de ángulos, estos son ángulos, voy a dar las definiciones alternas. La primera definición, que le voy a llamar definición B, es esta, la que está aquí. Esta es la definición B. Si yo tengo un espacio métrico compacto de longitud tal que cada vez que agarro un triángulo en X y lo comparo con uno en delta prima, entonces se cumple esta propiedad. Esa es la definición B. La definición A, ¿sí? Va a ser la siguiente. Si yo me tomo W y U, ¿sí? Y aquí mido también la distancia. Tomo un triángulo de comparación en M delta prima. ¿Sí? Va a ser X, gorrito, gorrito, Y, gorrito, gorrito, Z, gorrito, 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 W, gorrito, gorrito, U, gorrito, gorrito, ajá. De manera que pues esto mide lo mismo que aquello, mide lo mismo que este pedazo mide lo mismo que este mide lo mismo que y este mide lo mismo que este. En M, esto es M2 delta prima, ¿sí? Si yo agarro esta distancia es más gorda que esta. Es decir, la distancia de W a U es mayor o igual que la distancia de U gorrito gorrito a W gorrito gorrito. Esa es mi definición A. ¿Sí? Mira, tramposa. Porque si se dan cuenta, pues si tú en particular te tomas uno de los extremos, en lugar de que U fuera uno aquí dentro, y te tomas alguno de los extremos, más bien este extremo, pues te sale la definición B, esta. Ajá. Pero aparentemente es un poco más general. Solo aparentemente, porque al final todas son equivalentes. Entonces, esta es la definición A. Luego está la definición C, que es la del decrecimiento de ángulos, así le voy a llamar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, me voy a tomar un triángulo X, Y, Z en X. Ajá. Y yo me tomo un P aquí, un Q aquí.
Ajá. Y tomo los triángulos de comparación de este triangulito chiquito y del triángulo grandote. ¿Sí? Entonces, los tomo igual este está en X, en M2 delta prima. Y entonces lo que voy a tener es algo del estilo. ¿Sí? Si este va a ser Q gorrito, Y gorrito, X gorrito, Z gorrito y P gorrito. ¿Sí? Este ángulo es más grande que este. Quiere decir que si yo me voy acercando con triángulos cada vez más a Y, ¿sí? Los ángulos de comparación se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Sí? Y eso va a ser mi definición C. Sí, definición C. Si puedo hacer esto, entonces va a ser mi definición C. Esto es C. ¿Va? Luego está la definición D, que es si se toman un triángulo, de nuevo X, Y, Z, podemos medir los ángulos de Alexandrov. Entonces mido el ángulo de Alexandrov aquí, el ángulo de Alexandrov aquí y el ángulo de Alexandrov aquí. Hago un triángulo de comparación. Es más gordo. Sí. Sí. X cortito. Tengo aquí el ángulo de comparación que le voy a llamar alfa delta prima, gamma delta prima, beta delta prima. Y entonces la cosa es pues, que estos son más grandes que estos. Que alfa delta prima es mayor o igual que alfa solita, que es el de Alexandrov aquí. Beta delta prima es mayor o igual que beta. Y gamma delta prima es mayor o igual que gamma. Esa es mi definición D. Y esta es la buena. ¿Sí? ¿Va? Hay otra definición alterna, pero ya no me interesa, yo quería hablar de esta. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de espacios de curvatura acotada por arriba, que son los CATs, de estas cuatro maneras, comparando ángulos, conforme nos vamos acercando a un vértice. Podemos hablar de ángulos de los de Alexandrov y los de un triángulo de comparación. Podemos hablar de esto, le voy a llamar secantes, por así decirlo, de un triángulo, y esta, que es como la original, lo diré así, no sé, la de triángulos, ¿sí? Entonces, aunque todos son triángulos, ¿va? Y pues los espacios CAD tienen tres propiedades que son particularmente bonitas, y que son las que más me interesan, que son las siguientes. ¿Sí? Propiedades CAT. Que la primera es... ¿Cuál es la primera? Las geodésicas son únicas. Únicas. ¿Sí? Y si yo tengo una geodésica y la muevo, o sea, la geodésica va a depender continuamente de los extremos. Si yo muevo los dos puntos exteriores y estoy jugando con solo geodésicas, esa variación de geodésicas va a ser continua. ¿Sí? Esa es una de las propiedades. La segunda, bueno, esa es la primera. La segunda es las bolas de radio menor a dk, donde dk de delta prima, este numerito es el diámetro del modelo
M2 delta prima. ¿Sí? Que en el peor de los casos, o sea, en dos casos es infinito, y en el caso de la esfera, pues es el diámetro de la esfera de curvatura delta prima. ¿Sí? Y entonces, estas bolas van a ser convexas. ¿Sí? Y esto es importante porque a veces me gusta jugar dentro de bolas. Que mis geodésicas se salgan de las bolas es bastante feo. ¿Sí? Entonces, me importa que sean únicas y me importa que la geodésica se quede dentro de una bola. ¿Sí? Que no se vaya a salir, que no se aleje del origen de esa bola. Y la tercera es que el ángulo es una función continua. Entonces, la aplicación que a cada XY puntos en el producto de X con X, que me lo manda al ángulo fijo desde un punto P, este es continuo. Son tres propiedades bonitas de los espacios CAD, que son las que más ocupo. ¿Sí? Ok. Pero yo les dije, o sea, yo estaba interesado la vez pasada en esferas. O sea, yo tomé el teorema de la esfera, que es, tienes una cota por abajo y una cota por arriba, y te salió una esfera. Pues yo quiero jugar de nuevo, teniendo una cota abajo y una cota arriba. No quiero que sea solo CAD, quiero que también sea Alexandrov. ¿Sí? Y entonces, voy a definir los dominios C, K', ¿sí? Que van a ser espacios métricos compactos, quiten el compacto, de longitud con condiciones tanto de abajo como de arriba. ¿Sí? Es decir, son CADs y Alexandrov globalmente. ¿Sí? Entonces, dominios CK', K, que son espacios métricos de longitud, ¿sí? Que van a tener las dos cotas de curvatura. Entonces, las dos cotas de curvaturas yo las puedo traducir a este lenguaje, a la D. Tener por arriba, sí, acotados por, mis ángulos van a estar acotados por unos y por abajo por otros. ¿Sí? Es decir, si yo tengo mi triángulo en X, Y, Z, este va a ser alfa, beta, gamma. Entonces el alfa, beta, gamma, pues por un lado son más chiquitos que el alfa K, beta K y gamma K. ¿Sí? La cota por arriba, que va a ser K, y van a ser más grandes que la cota por abajo. Beta K', gamma K'. ¿Sí? Y esa va a ser mi definición de dominio CK'. K' es más chiquita que K. ¿Sí? Espacios métricos de longitud en los que tengo estas dos cotas. ¿Sí? Entonces, en particular, pues son CADs K. Ajá, y son Alexandrovs K'. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema. El problema es que los CADs, cuando pides que la condición sea global, pierdes muchísima información. En particular, están forzados a ser simplemente conexos. Ajá. Y entonces, pues pierdes mucha información. Entonces, me voy a hacer un poquito para atrás y digo, bueno, ¿sabes qué? Mi espacio métrico no va a satisfacer la condición CAD en todo el espacio, pero va a satisfacer la condición CAD localmente. ¿Sí? Y eso es a lo que voy a llamar espacios de curvatura acotada. Entonces, los espacios de espacios de curvatura acotada
van a ser espacios métricos compactos, ¿sí? Se lo puedes cambiar porque sean localmente compactos. Ajá. Tales que de longitud tal que para todo P en X, no le voy a llamar X, le voy a llamar M. Para todo P en M, existe una bola de radio, un R que depende del punto P, centrada en P, ¿sí? De manera que en esa bola se cumple aquella condición para los triángulos. Tal que existe que en ella se satisface o sea, solo me voy a tomar triángulos que estén en esta bola, los comparo con M2K y con M2K' y se satisfacen las dos cosas, ¿sí? Y entonces a esas cosas les voy a llamar espacios de curvatura acotada, ¿sí? Entonces, lo que intuitivamente nos podemos medio dar cuenta es que, miren, los alexandros lo que pasaba es que nuestra curvatura se hacía muy grande. Es decir, pues sí, lo tienes acotada a la curvatura por debajo, pero puedes tener espacios con curvatura cada vez más grande. Es el caso de la sucesión que puse, del que se iba al cono. Intuitivamente la curvatura en el vértice del cono es infinito. Pero también está el otro caso, el de los CATs, que como que los triángulos se van haciendo cada vez más flacos, y como que la curvatura se va haciendo más chiquita y más chiquita y más chiquita. ¿Sí? Y entonces tener esta condición de tener las dos curvaturas acotadas, o sea, tener la curvatura acotada por abajo y por arriba, pues nos dice, ¿sabes qué? Tus triángulos van a ser más flacos que uno modelo, ¿sí? Pero van a ser más gordos que otro modelo. ¿Sí? Es decir, tus triángulos y los ángulos de tus triángulos no se van a alejar muchísimo. Ajá. Y es una propiedad que tienen los dominios CKK', que es, por ejemplo, alfa, el valor absoluto de alfa menos el de comparación en el plano, ¿sí? Es menor o igual que una constante que depende de K' y K, ¿sí? Por el área del triángulo de comparación, del triángulo de comparación en R2. ¿Sí? Entonces, no se alejan los ángulos de los ángulos de R2. Pueden ir variando, se pueden hacer grandes o se pueden hacer pequeños, pero no se alejan de los de R2. ¿Sí? Esa es la propiedad más grande que tienen estos espacios. ¿Sí? Y es muy restrictiva. Tan restrictiva que son variedades. ¿Sí? A ver, un ejemplo de uno de estos. ¿Sí? Es la siguiente. A ver. Aquí no puse ningún K', me faltó decir eso. Pero ese K' se lo vas a enrollar al radio. Para cada bola, para cada punto va a existir un radio, tal que puedes hacer esto, y para un K' y un K, el K' es más chiquito, y un K, ¿no? Entonces, quiere decir que en cada punto existe una vecindad en la que mis ángulos no están más gordos ni más flacos que otros, que los del R2. Ajá.
Entonces, intuitivamente lo que uno piensa, pues es las variedades, todas las variedades riemannianas satisfacen eso, ¿no? Ejemplo 1, pues variedades riemannianas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tomas un punto, sabemos que tenemos bolas, ¿sí? Y en esas bolas, precompactas, quiere decir que su cerradura es compacta, puedes acotar la curvatura inferiormente y la curvatura superiormente, y por lo tanto puedes acotar los ángulos inferior y superiormente, para cualquier variedad riemanniana. Entonces, estoy jugando al menos con todas las variedades riemannianas. Entonces ahí es que me perdí un poco. Es básicamente localmente compacto. Localmente compactos, o bueno, considera compactos. A lo mejor digo una tontería, pero si es compacto no implica que es CK'. Si es compacto, no. Estaba pensando, porque dices, vamos a la cubierta por todas las bolas esas que te aseguran que existen. Ajá, pero, o sea, es que el CK'(K) es globalmente para todos los triángulos. Y esto lo estás pidiendo solo en vecindades chiquitas. Pero es que pensar, pues tienes una unión finita de vecindades, tienes como K' es una cantidad finita y K es una cantidad finita. Ajá, sí, o sea, lo puedes acotar por arriba y por abajo. Pero es que esa condición no se va a satisfacer en todos los triángulos. Es en cada una de esas vecindades vas a tener la condición de los triángulos, no globalmente. ¿Sí? Ejemplo, el cilindro. Pero si quieres eso lo hablamos después. No es simplemente conexo, es variedad riemanniana y no es un espacio de curvatura acotada. No es un CAT, perdón, pero sí es un espacio de curvatura acotada. ¿Sí? Entonces, las variedades riemannianas son el ejemplo 1, el ejemplo 2. 2 es, tómense un cilindro. ¿Sí? Y le pegamos el hemisferio norte de una esfera arriba y el hemisferio sur de una esfera abajo. ¿Sí? Entonces, aquí la curvatura es 1, aquí la curvatura es 1 y aquí la curvatura es 0. ¿Sí? Por pedazos. Pero no es continua la curvatura. Porque es 0, 0, 0, 0, 0, 0, llegas a 0 en la rayita esa. Y por aquí llegas 1, 1, 1, 1 y llegas ahí. ¿Sí? Pero sí es variedad, ¿están de acuerdo? Al menos topológica. ¿Sí? Pues resulta ser que con esta definición, ¿sí? Tú puedes demostrar que estos espacios son una variedad topológica, lo primero. Ajá. Y eso se hace con lo que hablé en el aquelarre. Entonces están invitados a ver la plática del aquelarre. Ajá. Luego la segunda parte es, pues puedes definir unas coordenadas ahí, que se les llama coordenadas de distancia. Y esas coordenadas van a ser suaves, van a ser C1. ¿Sí? Y puedes definir una métrica continua. Una métrica riemanniana continua, ¿sí? O sea, no puedes hablar de curvatura o de tensor de curvatura si tu métrica no es lo suficientemente suave. Y si tu métrica riemanniana solo es continua, pues es imposible hablar de curvatura seccional, ¿no? Entonces, por ahí no nos metemos todavía, ¿sí? Entonces, es variedad diferenciable C1. Tensor de curvatura continua. Lo que puedes forzar un poquito más es definir unas coordenadas que se llaman coordenadas armónicas, y esas coordenadas armónicas hacen que tu variedad sea C3 alfa, lo que eso signifique, y que la métrica mejore en suavidad, pero no lo suficiente como para tener un tensor de curvatura. Pero lo que sí puedes hacer es, hay un teorema de Whitney por ahí, que si tú tienes una variedad diferenciable, tú le puedes dar
atlas que sean C infinito, ¿no? Y entonces lo que sí puedes hacer es en esos atlas C infinito dotarlos de métricas riemannianas C infinito, de manera que satisfagan las mismas cotas de curvatura estas, ajá, y que converjan a mi espacio M, ajá, sin que sea convergencia, no sé, como fuerte, es como débil, porque no puedes hablar de la fuerte porque no es curvatura de veras, ¿sí? Y entonces, pues, una pregunta, la que se supone que voy medio a abordar en el doctorado es, ¿y si haces foliaciones en los espacios estos de C infinito? Es decir, tú le pones una foliación a tu espacio con cada métrica, ¿no? ¿Qué pasa cuando agarras el límite? ¿Sí? O sea, foliación. ¿Qué pasa? Tienes tu variedad M, esta M, y es un espacio trurura. Tiene un atlas C infinito. Agarras métricas riemannianas C infinito. A cada métrica riemanniana de esa sucesión que convergen a la métrica riemanniana que tú le das, que está en un espacio de Hölder. Ajá. Si a cada una de esas métricas que van a converger a la original le pones una acción, esa acción se va a conservar bajo la sucesión, bajo la convergencia. Como que intuitivamente la foliación se va a conservar al tomar estos límites débiles, por así decirlo. ¿Sí? Porque estas métricas riemannianas se hacen con convoluciones, es decir, agarras tu métrica esta, la suavizas a infinito y empiezas a jugar. Y entonces, cada una de esas métricas le tomas obviamente una foliación bajo isometrías, ¿sí? Con cada GM, y entonces bajo cada métrica riemanniana, entonces te preguntas, oye, ¿sabes qué? Al límite va a converger a foliaciones parecidas a las originales, o no, o qué onda, ¿no? Ese sería uno de los problemas que estoy abordando, ¿sí? Vale. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿No? Un comentario, así medio pausa. Habrá oportunidad seguro de que lo vuelvan a ver, pero ¿qué iba a decir? Ah, sí, los espacios de Alexandrov, los que tienen curvatura acotada por debajo, tienen una estructura diferenciable casi en todos lados. Es decir, son variedades diferenciables casi en todos lados, salvo un conjunto de codimensión 3. ¿Sí? Entonces, otra pregunta podría ser, ¿sabes qué? Que tus espacios son Alexandrov, ¿no? Oye, pues esa estructura que por un lado se la dan por ser Alexandrov, coincide con esta estructura diferenciable que le estás dando por funciones de distancia, funciones de coordenadas armónicas y así. Entonces esa sería, o sea, esta es la otra pregunta que estoy abordando. ¿Vale? ¿Tienen dudas? ¿Comentarios? ¿Hay una proposición equivalente en el caso de espacios de Alexandrov de eso? De esto, pues en general creo que no son convexas, tampoco son únicas, o sea, no, tienen otras propiedades chistosonas, pero en general, o sea, estas sí son bastante importantes. Ajá. ¿Qué más? Es que ya no escribí todas las otras propiedades que se ganan, pero sí, no son como equivalentes. Como que tienes propiedades de Alexandrov y propiedades de Cat, y eso te hace que
tu espacio no se vuelva tan loco, ¿no? Y pues, al final es una variedad riemanniana, no tan suave como querías, pero es una variedad riemanniana. ¿Va? Esas curvaturas armónicas, no, se las aplican siempre. No son curvaturas, son coordenadas armónicas y sí. No, sí, coordenadas armónicas, Sí, siempre las aplican. sí, sí, sí. O sea, es eso. O sea, este trabajo lo hizo Nikolaev y Berestovsky. Son dos como alumnos o de la escuela de Alexandrov. Y entonces, primero Berestovsky demostró que es variedad diferenciable con métrica continua, métrica riemanniana continua. Y después Nikolaev se puso con todo lo demás, armónicos y todo eso, y llegó a conseguir cierta suavidad de las variedades riemannianas. Pero sí, siempre. Y eso es curioso porque defines transporte paralelo en estos espacios, defines la conexión, defines todo eso, pero de una manera media débil. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? O sea, habías dicho que si tenías esta condición global, entonces los espacios se volvían simplemente conexos. ¿Pero eso por qué es malo? Porque como que no quieres limitarte. O sea, ¿cuántos espacios? Imagínate que si le pides globalmente esto, ¿cuántas variedades riemannianas simplemente conexas conoces, no? Se empieza a reducir tu lista. Sí, no, a lo mejor no tanto, pero sí. Al menos, por ejemplo... Sí, no lo dudo, pero a priori no lo quieres limitar. Uh-huh. Bueno, pues agradecemos a Andrés. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, recordamos que el seminario de becarios es todos los miércoles del semestre. El próximo miércoles, 23 de octubre, Pablo César Palomino Martínez nos hablará sobre aplicaciones del álgebra lineal a la teoría de gráficas. Gracias por venir y continuamos.